Luz et Veritas, por la invitación. Les saluda Gabriela Ramírez, profesora del Departamento Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo a mi cargo cursos en materia de Derecho Ambiental, tanto a nivel de posgrado como de pregrado en nuestra universidad. Y soy miembro del Comité Directivo de la Maestría en Derecho Administrativo, así como miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo y miembro de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, también de nuestra querida universidad. Bien, el día de hoy vamos a hablar brevemente, de una manera bastante dinámica, sobre la importancia de la Agenda 2030 en materia de protección jurídica del medio ambiente. En primer lugar, quiero abordar este tema teniendo en cuenta la evolución del paradigma ambiental. Creo que es un tema fundamental para entender por qué a la fecha de hoy la Agenda 2030 cumple un papel tan importante en la protección jurídica del medio ambiente. ¿Y a qué nos referimos con la evolución del paradigma ambiental? Porque hasta hace 20 años, ¿no es cierto?, la visión que teníamos del medio ambiente era una visión bastante, no solo individualista, sino también una visión bastante particular, hasta egoísta, podríamos decir. Es decir, pensábamos, o incluso todavía un gran sector piensa eso, de que la naturaleza, el medio ambiente está al servicio del hombre. Y es una idea absolutamente equivocada, porque la evolución precisamente del paradigma ambiental ha devenido, ¿no?, en cambiar esa mirada, esa postura absolutamente individualista, una postura del bien común, a una postura colectiva, es decir, entender a la naturaleza como un bien común, como un recurso compartido, pero además como un recurso escaso. En esta línea, ¿no?, en el marco de lo que señala uno de los autores que ha escrito bastante sobre este tema, el profesor Lorenzetti, ¿no?, citando a Lorenzetti, la evolución del paradigma ambiental apunta precisamente a entender a la naturaleza como un bien escaso, como un recurso escaso, el cual hay que proteger de una manera particular, pero al mismo tiempo un recurso que está precisamente al servicio, ¿no?, a disposición de todos nosotros, pero no de una manera egoísta, sino para usarlo de una manera sostenible, aprovechar sin duda los beneficios que la naturaleza y el medio ambiente nos brinda, pero reitero, de una manera sostenible y pensando en que al utilizar ese recurso, ¿no es verdad?, pues también ese recurso va a tener que seguir siendo de alguna manera útil y va a tener que seguir siendo vamos a tener que permitir, ¿no?, nuestro uso y aprovechamiento va a tener que permitir que otra persona y las generaciones futuras puedan seguir haciendo uso del mismo. En esta línea, entonces, el cambio del paradigma ambiental ha permitido entender, ¿no?, a la protección jurídica del medio ambiente desde una mirada interdisciplinaria, ¿no? Ya no solamente entender a la protección del medio ambiente desde una perspectiva estrictamente jurídica, sino entender que la protección de la naturaleza del planeta está sin duda conectada con otras ramas, con otras disciplinas. Y es ahí que surge un segundo elemento que a mí me parece fundamental resaltar, y es precisamente la toma de conciencia a nivel global, a nivel de toda la comunidad internacional. Si bien es cierto, podemos identificar un primer momento que es en los años 70, ¿no?, con el informe Brundtland y la Declaración de Estocolmo. Luego tenemos los años 90 con la Declaración de Río, ¿no? En la famosa Cumbre de Río del año 92, esta Declaración de Río que hasta hoy en día viene marcando una pauta muy importante en materia de protección jurídica del medio ambiente. Pero luego, en mi opinión, el año 2015, ¿no?, constituye un antes y un después para la protección jurídica del medio ambiente y además para reforzar precisamente lo que les decía en el primer punto, este cambio de paradigma en materia de protección de la naturaleza, del planeta y del medio ambiente. ¿A qué me refiero? Porque en el año 2015, en la Asamblea General de Naciones Unidas, exactamente en el mes de septiembre, los Estados miembros de la ONU suscriben, ¿no?, esta declaración llamada Agenda 2030, suscriben este documento llamada Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030, el futuro que queremos. Si bien es cierto, y esto lo reitero porque es importante tenerlo claro, si bien es cierto, no es un tratado, no es un documento de naturaleza vinculante, marca un antes y un después porque enfáticamente, de manera categórica, este documento establece precisamente este cambio de paradigma. Si bien
quienes están interesados en el tema y leen el documento no van a encontrar cambio de paradigma, pero lo que sí van a encontrar es esta concepción de la naturaleza y del planeta como un hogar común, como la casa de todos, ¿no? Textualmente lo dice la Agenda 2030. Y es ahí donde podemos identificar esta mirada, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas para alentar a todos los actores, a la sociedad civil, al Estado, es decir, a la administración, al sector privado, en general, a todos quienes conformamos precisamente el planeta, a todos quienes nos llamamos humanidad, ¿no es cierto?, para poder hacer un uso sostenible de los recursos, teniendo en cuenta el triple enfoque de sostenibilidad, ¿no? En esta línea, la Agenda 2030 también va marcando pautas muy importantes en materia de protección jurídica para el medio ambiente, y es ahí que voy a un tercer punto. Si bien es cierto, la Agenda 2030 tiene como un principal antecedente los objetivos del milenio, que eran 8 del año 2000, la Agenda 2030 lo que hace es dividir las prioridades, ¿no es cierto?, y las necesidades de la comunidad internacional en 17 objetivos. Estos 17 objetivos estrechamente conectados, ¿no?, uno con otro, por ejemplo, tratar de eliminar el hambre del planeta, tratar de eliminar la pobreza, ¿no?, objetivos bastante utópicos podría parecer, pero a ver qué pasa. Y cada objetivo con metas concretas para alcanzar. Estos 17 objetivos, por ejemplo, lucha contra el cambio climático, protección de los océanos, eliminación de las desigualdades a nivel mundial, etcétera, etcétera. Entonces, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, contenidos en este documento Agenda 2030, el futuro que queremos, lo que busca de alguna manera es instar a los estados miembros de Naciones Unidas y a todos quienes conformamos, ¿no es cierto?, precisamente la población de estos estados, ya sea sector privado, comunidades locales, sociedad civil, a poder tomar iniciativas claras, una de ellas pueden ser sin duda reflejadas en normas, para poder mejorar la situación o tratar de salvar la situación en la que se encuentra el planeta. Y ahí voy a un tercer punto, una tercera etapa de por qué la Agenda 2030 es tan importante para la protección jurídica del medio ambiente. Porque si bien es cierto, la Agenda 2030 es un documento declarativo, en la práctica podemos encontrar ejemplos concretos, ¿no? Podemos encontrar ejemplos concretos que reflejan realmente la importancia con la que los estados han adoptado tanto sus objetivos como sus metas. Ejemplo número 1, la lucha contra el cambio climático. A los meses que la Agenda 2030 se suscribe en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, reitero, es un documento de naturaleza declarativa, no es un tratado. A los pocos meses, en el mes de diciembre, los Estados miembros de Naciones Unidas, o la mayoría de estos, suscriben el Acuerdo de París, que sí es un tratado. Si bien es cierto, el Acuerdo de París ya se venía negociando con mucha, pero mucha anticipación, es verdad que la Agenda 2030 es un gran respaldo como contexto en el cual luego, ¿no es cierto?, unos pocos meses después, se suscribe y se firma el Acuerdo de París. Segundo, todo lo referido al acceso a la información en materia ambiental, ¿no? El derecho de información o el derecho a la información en materia ambiental es otro derecho humano fundamental que a raíz, por ejemplo, de la Declaración de Río en el año 92, principio 10 de la Declaración de Río, ¿no?, que da origen a este principio y años más tarde ya se le puede llamar derecho, ¿no es cierto?, por toda la, digamos, no solo normativa que a nivel internacional de manera paralela se ha venido generando, sino también cómo los estados han recepcionado la aplicación de ese principio 10, el llamado principio en materia de acceso a la información ambiental, acceso a la participación ambiental y justicia ambiental. Tenemos, años más tarde, el Acuerdo de Escazú, que también es un tratado, ¿no es cierto? Asimismo, en el marco de la Agenda 2030, los estados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han venido adoptando distintos compromisos, ya sea de naturaleza vinculante o declarativa, en relación a los otros temas que también abordan los objetivos de desarrollo sostenible. Me refiero a la protección jurídica de los océanos, a la protección de los ecosistemas terrestres, ejemplo, el compromiso de los estados por poder promover, ¿no es cierto?, la creación de más áreas naturales protegidas o espacios naturales protegidos, ¿no? De ahí que muchos estados, ¿ok?, se han unido, ¿no?, en esta lucha, porque a mayores espacios protegidos, sin duda, mayor protección del medio ambiente, ¿no? La creación de espacios naturales protegidos, o como lo llamamos en Perú, áreas naturales protegidas, nos permite, por ejemplo, poder conservar, proteger de una manera más particular esa biodiversidad que existe, ¿no?, en determinado espacio de la jurisdicción de la que estemos hablando, Perú, Colombia, Ecuador, en fin, del país que podamos imaginar, pero nos permite al mismo tiempo encontrar, ¿no?,
una mayor protección, no solamente para la biodiversidad que habita en ese espacio, sino también para la humanidad, para quienes incluso se benefician, esperemos, de una manera sostenible de ese espacio. Entonces, tanto recordando como ejemplo lucha contra el cambio climático, protección de los ecosistemas, reducción de las desigualdades, en materia, por ejemplo, de temas tan sensibles como la protección de grupos vulnerables, pueblos indígenas, personas con discapacidad, niños, mujeres, los estados, en términos generales, a nivel de la comunidad internacional, diría yo, que han ido tomando iniciativa y han ido adoptando diversos compromisos, reitero, ya sea a nivel interno como a nivel internacional. En el caso peruano, por ejemplo, es importante resaltar que si bien es cierto, todavía nosotros no hemos suscrito el acuerdo, no hemos ratificado, ¿no? El Perú todavía, lamentablemente, aún no ha ratificado el acuerdo de Escazú, que es el tratado hoy en día a nivel de nuestra región fundamental en materia de protección del derecho de acceso a la información y participación en materia ambiental, porque además este tratado, como recordarán, es el primer tratado que protege de manera específica a los defensores ambientales. Y si bien es cierto, por ejemplo, Perú no ha ratificado todavía ese tratado, sí hemos adoptado a nivel interno algunas normas y directivas para proteger este grupo vulnerable, grupo que además es mencionado y está abordado por la Agenda 2030. Por eso es que, de alguna manera, reitero, la Agenda 2030 ha marcado un antes y un después y una pauta muy importante en materia de protección jurídica del medio ambiente y de todos los actores que pueden involucrarse en esta protección, ¿no? Un poco ideas muy puntuales y principales, los quiero invitar a la reflexión sobre qué estamos haciendo por proteger nuestro medio ambiente y qué tanto conocemos la Agenda 2030, ¿no? Reitero, esta ha sido una reflexión muy general, nos faltaría mucho más tiempo para hablar ya que con mayor detalle de la Agenda 2030, pero por lo menos conocer la Agenda 2030, saber que esta agenda marca una pauta muy importante, un antes y un después en esta concepción de cómo proteger el planeta y qué entendemos realmente por el planeta, ¿no? Yo creo que podemos resumirlo en dos conclusiones, ¿no? En primer lugar, la Agenda 2030 reafirma la necesidad de que este cambio de paradigma ambiental, ¿no es cierto?, quede claro, es decir, ya no entender la naturaleza como un recurso del cual podemos aprovecharnos y que está solo a nuestro servicio y con una concepción absolutamente individualista, sino entenderlo desde una perspectiva global, ¿no? Recordar que la naturaleza es un recurso escaso y al mismo tiempo un bien, un recurso compartido, por lo tanto merece una protección especial. Y no es que la naturaleza está al servicio de nosotros, sino al contrario, nosotros podemos sin duda hacer un uso y aprovechamiento de todos los beneficios que nos brinda la naturaleza, de todos los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, pero ese uso y aprovechamiento tiene que ser con responsabilidad y en el marco de los estándares que progresivamente la comunidad internacional ha ido desarrollando. Y en segundo lugar, entender que la Agenda 2030 lo que busca es un bienestar integral, ¿no? Lo que busca es precisamente tratar de que los estados, ¿no?, vayan adoptando tanto a nivel interno y a nivel de la comunidad internacional, reitero, diversos compromisos para poder de alguna manera abordar, ¿no?, todos los aspectos en los que ahora nuestro planeta se encuentra en crisis: cambio climático, ecosistemas terrestres y marinos, hambre, pobreza, lucha contra la desigualdad. Entendamos la protección del medio ambiente de una manera amplia, no solamente desde una perspectiva ambiental, sino desde una triple dimensión, ¿no? Desde un enfoque social, desde un enfoque económico y desde un enfoque ambiental. Muchas gracias.